Buenas tardes, queridos alumnos. Bueno, buenas tardes porque estamos grabando la clase durante la tarde. Bien, esta vendría a ser nuestro tercer encuentro, nuestra tercera clase. Ya hemos iniciado el proceso de trabajo en cuanto a la unidad 1. Hemos terminado el primer punto de esa unidad, donde hemos trabajado los distintos conceptos de derecho positivo, derecho objetivo, derecho natural. Hemos trabajado sobre el derecho civil, les he pedido que empiecen a revisar la bibliografía para encontrar una definición de derecho civil comercial. En este caso, sobre este punto yo les voy a pasar una serie de diapositivas a manera de complemento de las clases pasadas, las cuales tienen como función que ustedes las vayan completando. ¿Qué quiere decir? Les estoy dando un esquema de trabajo a los efectos de que ustedes puedan iniciar sus apuntes personalizados sobre la unidad 1, el punto 1 de la unidad 1. Lo único que faltaría en esas diapositivas es el dominio de aplicación, el cual les propongo que lo trabajen para ir ideando de alguna manera cómo vamos a terminar de cerrar ese punto 1 de la unidad 1. Bien, con respecto al resto de la unidad, vamos a trabajar sobre el punto 2, que es la moral y el derecho. Muchos ya habrán escuchado lo que es la moral, lo habrán trabajado desde otros puntos de vista en otras materias. Lo que vamos a trabajar nosotros es la íntima relación que van a tener. Pero primero tenemos que definir, o hay una necesidad de distinguir qué es el derecho y qué es la moral. Esta distinción pone en relieve una nota que corresponde que nosotros esclarezcamos las nociones en cuanto al, por ejemplo, el bien común. El bien común. Si ustedes se fijan en su programa, empieza hablando del cristianismo y el positivismo, o el racionalismo. El cristianismo se fijó en principio de que había una adecuada distinción entre la moral y el derecho, en realidad sin incurrir en que había una separación entre estos dos conceptos que fuera inaceptable. El racionalismo formula una separación radical entre el orden público y el orden moral. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos cristianismo donde hay una cierta identificación de lo que es el orden moral con el orden público. El racionalismo como critica y establece su, digamos, la recta razón, es decir, la diferencia entre lo que es el conocimiento de la religión, plantea que en realidad el orden jurídico y el orden moral son dos cuestiones o dos dimensiones diferentes. En particular tenemos que ver la Reforma Protestante en cuanto al racionalismo, donde en esta tesis Grocio y Pufendorf alcanza una apariencia científica donde llegan las últimas consecuencias con Kant y con Fichte. Si nosotros nos remitimos a Kant, la moral comprende el orden del fuero interno, es decir, la libertad incondicionada del sujeto. En tanto, el derecho tiene que ver con la libertad de cada uno de los sujetos, es decir, hay una coexistencia entre las libertades de los sujetos. Por eso el derecho se atiene al resultado de las acciones sin ocuparse de los móviles que los han guiado, es decir, sin la faz interna del sujeto que determine ese funcionamiento, es decir, lo que nos lleva a nosotros a la intención. Es decir, nosotros vamos a poder tener un factor moral en cuanto al orden jurídico y actos jurídicos que son inmorales. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos prescindir de estos hechos justos en el análisis del derecho y determinar que pueden llegar a ser de alguna manera normativamente reprochables. ¿Qué quiere decir? A ver, nosotros tenemos un derecho que se vacía del contenido moral, ¿sí? Nos abstraemos de esas intenciones que tiene el sujeto y nos pasamos a fijar en situaciones que representan la faz externa de la actuación de cada uno de los sujetos. Ahora, en realidad nosotros podemos empezar a entender que por una parte es imposible separar tanto el derecho y la moral. ¿Por qué? Porque tienen el mismo objeto material. ¿Qué quiere decir esto? La conducta humana. Analizamos la conducta humana. ¿Y cuál va a ser el fin de esta conducta humana? Ya hemos visto el objeto del derecho civil que trabaja sobre la felicidad del hombre. En tal sentido va a tener el mismo origen, que es la libertad del sujeto de ejecutar las acciones. Por ahí suena un poco divertido empezar a pensar que nosotros podamos esa conducta abstraerla de la intención.
Es una discusión que se viene planteando en esta división entre el moral y el derecho. Ahora, los actos internos son indispensables para los actos externos. ¿Qué quiere decir? La intención va a ser lo que guía mi conducta. Por eso es criticable la situación de poder separar lo que es la faz interna, la decisión del sujeto, de la faz externa. Pero sí podemos determinar que hay una diferencia entre lo que es el orden jurídico y el orden moral, en cuanto a que si tienen el mismo objeto material, van a diferir del objeto formal. Es decir, cuando enfoquen lo que encaramos en esta actividad. La moral va a regir la conducta que mira el fin inmediato, que es a la persona individual, y el derecho va a regir en punto de vista del bien común, o sea, la interrupción de un orden social que promueva la perfección natural del hombre y no dificulte la obtención de este último, que es la felicidad. La moral sí encausa los actos humanos hacia el bien, y el derecho en realidad los encausa inmediatamente a la obtención de bienes naturales y solo medianamente a lograr ese bien. La medida del derecho es directamente el bien de la persona. Perdón, no es directamente el bien de la persona, sino al revés. La moral es directamente el bien de la persona. Y la justicia, entendida objetivamente como la proporción de las existencias de la persona y los bienes aptos para proveer las dichas exigencias, es lo que tiene que ver con los fines humanos. ¿Qué queremos decir? A ver, el derecho va a trabajar directamente sobre la justicia. Ahora, la moral va a trabajar directamente sobre lo que es bueno para la persona. A ver, si nosotros lo podemos bajar a nociones comunes, cuando nosotros trabajamos la moral y las buenas costumbres, vamos a tener que determinar cuál es la motivación que lleva al sujeto a actuar en la situación particular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo arregla la conducta del sujeto o cómo guía la conducta en determinado momento a los efectos de llevar adelante o de proponer los fines? También en el programa van a ver la influencia del factor moral en el Código Civil y Comercial. Hay una gran en Jambías, cuando lean los textos, si están siguiendo la copia digitalizada que yo les remití, van a poder encontrar que el texto que tienen ustedes remite a el Código Civil. En este sentido empieza a hablar de la 17711 y pone el 1071 como ejemplo principal. Nosotros tenemos que extrapolar esa norma al artículo 10 del Código Civil y Comercial, donde ustedes van a poder trabajar el abuso del derecho. ¿Qué quiere decir esto de el abuso del derecho? Bueno, son nociones que vamos a trabajar en cuanto a limitaciones que tienen que ver con nuestro accionar en las relaciones jurídicas. Esas relaciones jurídicas que trabajamos en la primera clase. En cuanto al Código Civil y Comercial, hay una discusión doctrinaria en cuanto a muchos autores plantean que en este texto legal ha tenido como una de las consecuencias es quitar el valor moral o suprimir los valores morales del Código Civil y Comercial, lo cual no es del todo cierto en cuanto a que existen normas donde se ha inmiscuido la moral y las buenas costumbres como parámetro para determinar la conducta, ¿sí? Yo les voy a pasar también las filminas las diapositivas donde están mencionados los diferentes artículos donde la moral se ha introducido. Entre ellas tienen este artículo 10 que habla del abuso del derecho, el artículo 55 y el artículo 56 donde habla sobre la disposición del propio cuerpo, el artículo 279, el 344, el 386, el 398, el 958. Lo que tienen en común estos artículos, no les voy a pedir que se los memoricen, a los artículos, por supuesto, sino es que ustedes los revisen y puedan determinar cómo, o pueden ver reflejado cómo la moral funciona de alguna manera como límite a los actos individuales. Es decir, cómo funciona como un parámetro para determinar si esa intención del sujeto, si esa subjetividad del sujeto, valga la redundancia, implica en alguna medida un valor que nosotros vamos a tener que tener en cuenta a los efectos de poder, por ejemplo, catalogar el objeto de la relación jurídica como un objeto que está dentro de la moral
o no dentro de la moral. Es decir, si es reprochable moralmente o no en caso de no ser reprochable moralmente. ¿Sí? Es como una regla, un parámetro que nos sirve a nosotros para calificar la conducta individual del sujeto. Bien, con eso nosotros terminamos el punto 2 de esta unidad 1. Vamos a proseguir con el punto 3 de esta unidad 1, que habla de las formas de manifestarse el derecho, de la teoría de las dos puntos, teoría de las fuentes. Primero y principal, el libro de Jambias les va a plantear, bueno, por qué hablamos de fuentes. Y dice, bueno, de aquello donde emana el derecho, es decir, desde donde nosotros vamos a tomar estas nociones del orden social justo, donde vamos a determinar y donde vamos a encontrar los alcances de las normas. Y ahí aparece esta teoría de las fuentes. La principal fuente, dentro de esta división de la teoría de las fuentes, vamos a encontrar nosotros autores que hablan de fuentes materiales y fuentes formales. En las fuentes formales plantean que son fuentes las cuales nosotros las vamos a tener en cuenta, pero no son obligatorias de seguir. Y las fuentes materiales son aquellas que resultan obligatorias. De acuerdo a la caracterización que le plantea Jambias en cuanto a las diferencias entre las fuentes. Ahora bien, cuando hablamos de otros autores, como Kelmeyer de Carlucci, nos plantea plantea la clasificación entre fuentes formales y fuentes no formales. En esa clasificación, las fuentes formales las implementa para aquellas que son obligatorias para el sujeto y las no formales las que no son obligatorias. En realidad, si nosotros tenemos un estudio sistemático, vamos a poder encontrar que son fuentes que obligan o fuentes que no obligan, ¿sí? Esa es la real diferencia, tanto sean materiales o formales para algunos autores, o formales o no formales para otros autores. En caso de Jambias, ustedes van a encontrar que son fuentes materiales y fuentes formales, la división. Dentro de las fuentes materiales, aquellas que nos obligan a seguir, vamos a encontrar la principal fuente, que es la ley. La ley es el ordenamiento social que es ejercido coercitivamente por el Estado. El segundo punto tenemos la costumbre. La costumbre es la sucesión de conductas que tienen determinado fin. Tiene determinados elementos. El principal elemento que nosotros vamos a encontrar es la íntima convicción del sujeto que lo hace llevar adelante esa conducta. Es decir, que el sujeto está totalmente de acuerdo que la conducta que lleva lo va a conducir a un fin inmediato. Ese es uno de los elementos que tiene la costumbre. Y la repetición de las conductas es el otro elemento, es decir, la conducta es repetida en determinadas acciones. Especies de costumbre. En este caso nosotros tenemos tres especies de la costumbre. Tenemos la costumbre según la ley, la costumbre prater legem y la costumbre contra legem. La costumbre según la ley, en latín secundum legem, tiene que ver con aquella costumbre que coincide específicamente con lo que plantea la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la costumbre va con la ley, es decir, replica la conducta establecida en la norma. Ahora, la costumbre secundum legem es la más común en cuanto a nuestros ordenamientos jurídicos romanos. La costumbre prater legem tiene que ver con aquella costumbre donde regula conductas que no están establecidas en la ley, pero las regula de manera que no contradice a la ley. Las costumbres prater legem tienen una existencia probablemente en la mayoría de los casos anteriores a la ley. La costumbre prater legem viene a solucionar aquello que nosotros llamamos como lagunas del derecho, es decir, su eficiencia práctica se establece cuando la ley no determina la conducta a seguir, ni la prohíbe ni la identifica, es decir, queda un vacío legal el cual es solucionado mediante la costumbre. Y la costumbre contra legem es aquella costumbre que está estableciendo conductas que son prohibidas por la ley. Entre estas tres tipos de costumbres, modalidades de las costumbres, o especies de costumbre, como dice el programa, van a encontrar ustedes en el Código Civil y Comercial, en la primera parte, que nos habla de las costumbres, ¿sí? Y ahí establece específicamente que recepta en el Código Civil y Comercial la costumbre secundum legem y la costumbre prater legem. En cuanto al Código Civil y Comercial,
nos habla de, en el artículo primero, fuentes y aplicación. Y en tal sentido, bueno, en el artículo primero les plantea que los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme a la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos en la República que sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios al derecho. El artículo primero es bastante claro en estableciendo que recepta nuestro Código Civil y Comercial las dos primeras especies de costumbres, es decir, la Prater Legem, la Secundum Legem y la Prater Legem. Muy por el contrario, la Contra Legem no es aplicable a los efectos de la resolución de los casos. En ese sentido, van a poder observar en el Código Civil y Comercial este artículo primero. La costumbre en el derecho comercial es, digamos, viene del derecho comercial y resulta un dato histórico. Determinar que la costumbre tiene como primeros orígenes en aquellas situaciones que se dan entre los comerciantes, por ejemplo en los puertos. Imagínense ustedes las barcas que llegaban con sedas del oriente para realizar la transferencia de mercaderías. En ese sentido venían, digamos, comerciantes que tenían distintos orígenes y distintas reglas de conducta en sus determinados lugares de origen. Por eso la costumbre lo que tiende a hacer es a uniformar conductas a los efectos de que se puedan realizar las transacciones comerciales en distintos puertos con sujetos de distintas nacionalidades, es más, con distintas formas de hablar, distintas monedas. En ese sentido, la costumbre venía a solucionar las diferencias que poseían los sujetos para poder comerciar de manera efectiva. La relación con el common law y la costumbre es una relación directamente proporcional, es decir, el common law tiene que ver con la costumbre jurisprudencial, donde se determina el gran valor que tiene el antecedente judicial para resolver el caso concreto. El tercer punto nos habla de la jurisprudencia, y en este caso tenemos que empezar a hablar de la jurisprudencia, es hablar de las decisiones de los jueces. Como ustedes sabrán, existe la justicia, donde un juez dicta una sentencia ante un conflicto en particular. Esta sentencia tiene el poder de resolver un conflicto. Ahora, ¿qué pasa con los conflictos que se repiten en el tiempo? Existe un principio general del derecho que nos habla de la seguridad jurídica, es decir, ante el mismo conflicto o la misma situación, la justicia debe resolver de idéntica manera. Es decir, si existe una identidad de objeto, de sujetos o de causas, la justicia debe tener las mismas soluciones. ¿Por qué? Porque aplica la seguridad jurídica en cuanto a la solución de conflictos. Es decir, inesperadamente podría resolver cuando hay identidad de algunos de estos elementos de manera arbitraria o de manera conflictiva. Esto de todas maneras sigue pasando en la justicia. Tenemos decisiones jurisprudenciales que no son consecuentes, es decir, que ante un caso similar con identidad de elementos no se resuelve de la misma manera. Lo que trata la jurisprudencia es mantener determinada solución a un conflicto que tenga estas identidades de elementos. La jurisprudencia tiene ese poder de convicción. En realidad, para que sea jurisprudencia, la decisión del juez tiene que tener un poder de convicción. Es decir, el razonamiento tiene que poder convencer a todas las partes del juicio y al mismo juez que está fallando. Asimismo, la jurisprudencia también tiene otro dato, otro de los elementos, que es la sucesión de decisiones en el mismo sentido. Se plantea una pregunta de examen, a ver si una sola sentencia puede crear jurisprudencia. La respuesta es sí, cuando tenga el poder de convicción de tal manera que pueda resolver los casos que se presenten con esta identidad de elementos que trabajamos. Después tenemos los medios para lograr la uniformidad de las decisiones judiciales, es decir, los medios que tiene la jurisprudencia a los efectos de poder lograr la uniformidad en las sentencias judiciales. Nuestro programa habla de los recursos que existen para la
uniformidad en la jurisprudencia. En este sentido, tenemos primero que explicar que nuestro sistema judicial tiene jueces de primera instancia, jueces que tienen en segunda instancia, las que son las cámaras de apelaciones. Eso en nuestro sistema judicial funciona dentro de lo que es la primera instancia. Nosotros después tenemos dividido en cuanto a la competencia material. También tenemos las cámaras civiles y comerciales que funcionan con órganos colegiados, donde no tenemos cámaras de apelaciones, sino tenemos la reunión de toda la cámara a los efectos de resolver alguna disidencia que se tenga en el proceso, en nuestro sistema judicial provincial. Y después tenemos sí las resoluciones que dicta la Corte Suprema de Justicia, que acá se llama Tribunal Superior de Justicia en la provincia de Jujuy. En su programa tenemos el recurso de inaplicabilidad de la ley. En este caso es un recurso que se plantea a los efectos de determinar si una ley ha sido aplicada correctamente en la solución emitida por el juez en la sentencia. Es un recurso específicamente establecido por la provincia de Buenos Aires. Digamos, en la provincia de Buenos Aires está establecido específicamente este recurso. En la capital federal y en el fuero federal también se mantiene este recurso de inaplicabilidad de la ley. En este sentido tenemos que tener en cuenta siempre que tenemos una sentencia judicial donde se ha aplicado la ley y lo que se revisa es la aplicación de esa ley, si es correcta o incorrecta. No se revisan los hechos. Es decir, el juez, la Cámara Entendiente en el recurso de inaplicabilidad de la ley no va a revisar los hechos que son juzgados, sino si ha sido aplicado de manera correcta el derecho. Después tenemos el recurso extraordinario, que es establecido a partir de la competencia que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el ámbito nacional, el cual es reglado por el artículo 14 de la Ley 48, que es lo que hace es revisar la sentencia a la luz de los derechos constitucional, de las garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir? Respecto a sentencias definitivas, lo que va a revisar es que las mismas coincidan o no avasallen garantías constitucionales. En ese sentido, el recurso extraordinario también podemos tenerlo en el ámbito provincial, donde entiende el Tribunal Superior de Justicia como ámbito provincial para revisar estas sentencias judiciales. Después tenemos, también menciona el recurso de casación. Van a poder determinar que en sus libros Llambias establece que no son aplicables. Esto no es del todo correcto, sino sí lo tenemos aplicable dentro de lo que es, por ejemplo, nuestra justicia penal. Tenemos las cámaras de apelaciones donde se entiende el recurso de casación. También es un sistema en el cual nosotros tenemos no hay tribunales de casación, ¿sí? Sí tenemos el recurso de casación, en donde se revisa lo que es juzgado en el tribunal por un tercer tribunal. A los efectos de determinar si la sentencia fue resuelta a partir de los derechos en cuestión, es decir, si coincide o no acerca del derecho aplicable y la interpretación de este derecho. Van a ver en sus programas también la necesidad de las sentencias obligatorias. Cuando hablamos de sentencias obligatorias, acá el programa no lo dice específicamente, pero sí también debemos incluir los fallos plenarios. Aquellos fallos que son dictados por la Corte Suprema de Justicia, los cuales tienen el poder de convicción sobre las sentencias que dicten los órganos inferiores. ¿Qué quiere decir? La Corte Suprema de Justicia de la Nación emite un fallo y este fallo debe ser, si es un fallo plenario, así es definido, determina la obligatoriedad para los jueces para resolver de la misma manera o en idéntico sentido. El punto 4 que tenemos es la doctrina de los autores, importancia, antecedentes históricos. La doctrina de los autores sigue siendo una fuente formal, es decir, no es obligatoria para los sujetos entendientes en el pleito, es decir, los jueces, pero sí nos sirven de guía para los efectos de determinar cómo vamos a interpretar la norma. ¿Qué quiere decir? Que la doctrina nos permite a nosotros determinar cuál es el sentido extensivo de la norma, cuando la misma deba ser interpretada. Por eso es
van a escuchar muchas veces en nuestras clases que nosotros nombramos las doctrinas. Las doctrinas de los autores son los libros que ustedes tienen, es decir, qué opina determinado autor, cómo va a ser aplicable la norma y en qué sentido, qué extensión puede llegar a tener. Esas son las doctrinas de los autores. Probablemente cuando vayamos adelantando en las unidades vamos a encontrar distintos aspectos doctrinarios, es decir, distintas opiniones que se explayan sobre un tema determinado. La equidad. ¿Qué es la equidad? Bueno, la equidad tiene que ver con nociones de justicia. Para ser un poquito más claros, y lo van a ver en filosofía, tenemos la justicia distributiva y la justicia conmutativa. Cuando nosotros hablamos de equidad, estamos parándonos dentro de lo que es la justicia conmutativa, que es aquella justicia que yo les planteaba la clase pasada, donde nosotros nos tenemos que arreglar las circunstancias particulares para poder resolver. La equidad se presenta como también dentro de lo que es la responsabilidad civil, cuando nosotros lo tenemos como un parámetro o un factor de atribución objetivo, donde la ley nos establece que un sujeto, a pesar de que ha obrado no de manera negligente, o no de manera culposa, o no de manera intencional, pero ha producido un daño, debe repararlo por un factor de equidad, por un factor de justicia. ¿Sí? Vamos a ver cuando veamos el tema de responsabilidad, vamos a volver a trabajar sobre la equidad. Pero la equidad tiene ese sentido. Es un ejemplo que les doy siempre en clase, nosotros tenemos clase a la 1 y probablemente todos tengamos hambre, pero hay gente que ha desayunado a las 10 de la mañana y gente que ha desayunado a las 7 de la mañana. Y tenemos una torta para dividir, tenemos 10 alumnos y 10 porciones de torta. Ahora, ¿qué sería lo justo para ustedes? Dividir la torta en 10 y darle a cada uno una porción, o establecer quiénes tienen más hambre y quiénes tienen menos hambre para determinar el grado de porción de la torta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un sujeto que tomó el desayuno a las 8 de la mañana que el que tomó el desayuno a las 11 de la mañana. ¿Se entiende? Ese sería, digamos, ahí nosotros establecemos la equidad para poder dividir las porciones de la torta. Bien. Queridos alumnos, me parece que ya estamos en el punto 3 de esta unidad 1. Y la verdad, la intención es que nosotros tengamos el ritmo que tenemos siempre en clase. Vamos a ir ajustando un poquito más el ritmo. Van a ir viendo que las clases van a ser un poco más escuetas, pero sí van a ser completas, es decir, vamos a trabajar todos los puntos de la unidad para que ustedes tengan por lo menos una noción para ir trabajando en clase. Es necesario que vayan leyendo el material. ¿Por qué? Porque esta materia es muy larga, ¿sí? Y la intención es que para diciembre estemos en condiciones de rendirla. Por lo cual les voy a solicitar a ustedes que vayan empezando a leer el material, ¿sí? Que se vayan planteando las dudas y vayamos haciendo el recorrido. Probablemente les mande un PowerPoint con la primera parte de este punto 3. Ya se los voy a armar, se los voy a mandar el mismo jueves. También vamos a hacer la secuencia de las clases, es decir, voy a ir subiendo los videos de las clases los mismos días que tengamos clases. Obviamente probablemente no sea en el mismo horario, pero sí para que nosotros tengamos el mismo ritmo, es decir, 2 clases, mínimamente 2 clases por semana, 2 a 4 clases, ya vamos a ir viendo. Nosotros por semana tratamos de trabajar una unidad y de esa manera nosotros podemos llegar a tener completo el programa desarrollado, por lo cual van a tener por lo menos esta semana entre 2 y 3 clases en la plataforma de YouTube. A los chicos que me han preguntado, aún no tenemos el aula virtual habilitada. Cuando la tengamos van a ser incorporados directamente. Yo voy a migrar los contactos de la plataforma del mail a la plataforma de Ateva, que es la plataforma oficial de la universidad, la cual debería estar habilitada esta semana. De todas maneras vamos a seguir con esta modalidad. Yo les voy a ir pasando las clases ya grabadas y algunos archivos para que ustedes vayan leyendo. En cuanto a las siguientes unidades, van a tener que ir preparando un poquito. Les voy a preparar los enlaces para que vayamos trabajando el método del Código Civil y Comercial. Ahí hay unos buenos videos que vamos a compartir el link para que los vayan trabajando, no solamente de mis clases, sino de otros doctrinarios. Bueno, yo no soy doctrinario, soy su profe nada más. Así que bueno, estimados alumnos, el jueves van a tener noticias mías, así que por favor vayan leyendo el material. Cualquier duda consulten
vuelvo a pedirles que revisen el listado que tengo de alumnos. Algunos me han contestado, algunos no, a los efectos de poder depurar la lista. Así que bueno, los dejo para que vayan trabajando en casa y es muy grato compartir por lo menos de esta manera esta materia. Saludos.